Desde el speedrunner más despreciable de todos los tiempos hasta las increíbles travesuras de Clara, Clara. give me 1 second. Prepárate para una nueva entrega de Gamers Haciendo Trampa. Freeze, punk. No sé por qué, pero parece demasiado común que los tramposos de Call of Duty también se tomen fotos de sus traseros para OnlyFans. Angelina no es la excepción. Es jugadora profesional de Call of Duty, pero no lo dirías viendo su cuenta de CODX, que está llena de fotos provocativas. Su alejamiento de la escena gamer bien podría deberse a las consecuencias de su paso por el equipo de eSports Efficiency Gaming. Resulta que Efficiency contrató a Angelina como jugadora temporal en 2023 para las clasificatorias de WXC, un torneo femenino de Call of Duty. Los jugadores notaron rápidamente que su juego era bastante sospechoso. Last minute. Sí, claramente siguió a ese tipo a través de varias paredes. Parece que su juego siguió siendo sospechoso durante todo el evento, lo que llevó a que el problema se planteara a la propia Efficiency. El equipo investigó y finalmente confirmó las acusaciones de trampas con esta publicación. El grupo se distanció por completo de Angelina, recordándole a los fans que solo estaba reemplazando a un jugador que se encontraba de baja por salud. La propia Angelina negó rotundamente las acusaciones, afirmando ser una jugadora legítima. Bueno, dijo eso, pero también admitió extrañamente haberse suscrito a un servicio de trampas poco después. Pero no te preocupes, jura que solo tenía curiosidad y que nunca compró nada. ¡Claro! Y yo nunca he usado IA de mala calidad en mis videos. Hoy en día, Angelina sigue jugando a Call of Duty, pero su carrera como jugadora es mucho menos relevante que sus vergonzosas publicaciones desnuda preguntándole a tontos si quieren ser su novio. Pensé que ahora sería un buen momento para hablar un poco más en algunos de los programas que usan estos sinvergüenzas. He hablado mucho sobre los aimbots, hacks que fijan automáticamente la mira en los enemigos y permiten eliminaciones fáciles y precisas. Los primeros aimbots se basaban en la configuración RGB, rojo, verde y azul en inglés. En pocas palabras, se fijaban en el color que el jugador eligiera, normalmente el que predominaba en las cabezas de los enemigos. Obviamente esto no era lo ideal, ya que ese color se reutilizaba en muchos elementos del diseño del nivel. Así, en lugar de fijar el objetivo en un enemigo, un jugador podía acabar apuntando a una pared. La siguiente versión del software combinaría la tecnología con algo llamado truco de contenido, que utiliza ajustes modificados. Los jugadores podían modificar los ajustes gráficos, resaltando a enemigos y aliados con colores brillantes específicos a su elección. De esta forma no solo se podía ver a los enemigos a través de las paredes, sino que el aimbot de color se podía entrenar con el color seleccionado. Adiós a disparar a los arbustos. Con el tiempo, este software evolucionó hacia los aimbots de gancho de cliente. Esto se asemeja más a la versión moderna que usa tu streamer favorito a diario. Los ganchos de cliente manipulan directamente los archivos del juego, eliminando el retroceso de las armas, haciendo que las paredes sean transparentes y por supuesto rastreando a los jugadores enemigos a través de la memoria del juego. Esta versión se actualizaría a los aimbots de controlador gráfico. Estos hacks modernos localizan las coordenadas tridimensionales de todos los jugadores en cualquier momento, permitiendo al usuario apuntarles cuando quiera. Incluso se pueden programar para apuntar a jugadores específicos, mantenerlos a la vista y disparar solo cuando estén a la vista sin obstáculos. No querría ser demasiado obvio, ¿verdad? Y ahora es momento de ver algunos perdedores de la vida real que usan estas tácticas sucias. Algunos tramposos son tan sofisticados que están más que dispuestos a restregar sus trampas en la cara de los demás. Call of Duty ha tenido un problema de hackeo desde siempre. La editora Activision parece completamente incapaz o reacia a resolver el problema adecuadamente, y su software antitrampa simplemente no da la talla. ¿No me crees? En enero de 2021, un jugador llamado Hidden in Cloud transmitió una partida de Warzone en Twitch. Veamos, ¿sí? Get 100 kills, I'll drop $100. No. Whack ass money. Keep your money. Dude, I wonder how long it's gonna take to get banned. What? Honestly, bro, as soon as I get shadow banned, I'll be on a different account. Creo que nunca he visto un hacker más descarado. Cloud se reía de los espectadores, afirmando que era prácticamente intocable. Creía que Activision no podría detenerlo y que seguiría haciendo trampas en otras cuentas si alguna vez lo atrapaban. Hey, look, it's old DMR, it's back.
Con el aimbot y el wallhack, Cloud era imbatible. Este gamer logró atraer a una gran audiencia con sus hazañas, lo que provocó que muchos espectadores enfadados alertaran al soporte de Activision. Por algún milagro le hicieron caso y lo banearon. Pero recordemos que a Cloud no le preocupaba, ¿verdad? Siguió diciendo sobre cómo no iba a parar, intentando justificar sus payasadas como una especie de protesta extraña. Francamente creo que simplemente estaba avergonzado. Y así conocí a los chicos que se comportaban como él en la secundaria, pero ya ha madurado. Ojalá Activision tome previsiones y medidas contra los tramposos de forma permanente de ahora en adelante. Mr. Golds es otro streamer de Call of Duty tristemente famoso que fue atrapado con las manos en la masa. En su mejor momento, sus transmisiones en Twitch contaban con un respetable promedio de 2000 espectadores en directo, donde solía alardear de lo bueno que era en Call of Duty Warzone. Pero durante una transmisión en vivo en agosto de 2020, uno de sus espectadores notó algo extraño en su pantalla. ¿Puedes ver a qué apunta el cursor? Have you ever seen anyone playing like me? Like seriously? Sí, mientras Mr. Golds presumía descaradamente de lo bueno que es y que no necesita hacer trampas, tenía el programa de trampas Engine Owning ejecutándose en segundo plano. Engine Owning es una aplicación que admite abiertamente que vende software de trampas para muchos juegos, incluyendo Call of Duty, como su truco para apuntar a los enemigos que Mr. Golds claramente tenía activado en segundo plano. Ladies and gentlemen, we got him. Tras ser expuesto, el canal de Mr. Golds fue suspendido temporalmente, ya que las normas de Twitch prohíben la transmisión de trampas en cualquier juego online. Esa suspensión temporal parece haberse alargado un poco. En 2025 su canal sigue apareciendo como no disponible, pero la verdad estoy bastante seguro de que en algún momento le quitaron la suspensión. Screenshots muestra que su última transmisión fue una de criptomonedas de 2022. ¿Hizo algo más para que lo banearan? No pueden banearlo por hacer trampas con criptomonedas, ¿verdad? Si saben algo sobre lo que le pasó, háganmelo saber en los comentarios. Y si tienes otra historia de gamers haciendo trampa, envíala a mi correo cheating@viamaze.com. Pero en mi opinión, ningún streamer de Call of Duty es el peor ejemplo para la comunidad que Wagnificent. Nick Wagner, un jugador veterano, tuvo una trayectoria impresionante. Vaya, en 2020 fue víctima de la primera oleada de baneos dirigida a gamers que usaban software de trampas. Engine Owning, ¿qué historial? Le quitaron el baneo poco después. Al fin y al cabo, con tantas cuentas afectadas, era totalmente posible que se cometieran errores, ¿verdad? Vaya, qué silencio incómodo. Ni siquiera se sorprende. Sabe perfectamente lo que sigue. Bro, I just got banned. Y lo peor, este segundo baneo ocurrió poco más de un mes después. Si Activision tenía dudas sobre sus trampas la primera vez, debieron aclararlas enseguida. En una respuesta totalmente histérica, el gamer de élite afirmó que el baneo era por difamación y amenazó con recurrir a sus abogados. Oh, wait, you serious? Let me laugh even harder. Claramente no se emprendieron acciones legales. En los años transcurridos desde entonces, Magnificent ha sido desbloqueado. Ha sufrido un baneo silencioso, ha creado nuevas cuentas e incluso ha sido invitado a participar en torneos. ¿Todo eso después de un baneo supuestamente permanente? Activision definitivamente tiene mucho que explicar, si me preguntas. Pero la ilustre carrera de este hombre llegaría a su fin en 2024, cuando se retiró de Call of Duty. Se retiró sospechosamente después de otra gran oleada de baneos. Creo que podemos afirmar que lo atraparon de nuevo y simplemente decidió que ya era suficiente. Pero ¿a qué se dedica ahora? ¿Qué encajaría perfectamente con su perfil de inútil sin talento que tuvo que hacer trampas en Call of Duty? Sí, es un cripto. Felicidades, Back. Que sigas triunfando. Quizás su próximo paso profesional sea catador de pastillas de desodorantes para urinarios. Si bien hacer trampas en los videojuegos no es un delito, la forma en la que la streamer Miss Queen Gemini intentó encubrir sus trampas descaradas sin duda lo parecía. Esta joven y ambiciosa jugadora solía transmitir en directo sus partidas de juego competitivo CSGO, un juego de disparos en primera persona multijugador online. Sin embargo, en 2017 comenzó su transmisión con una larga mentira sobre cómo la habían acusado injustamente de hacer trampas. You know what's really sad? That sometimes, because I'm female in Counter-Strike, people are like, you're cheating! What? Shut the fuck up! ¿Qué forma de poner respeto?
Pero entonces durante la fase de calentamiento del juego pareció olvidar que todo el mundo podía ver su pantalla y abrió un menú de software de trampas. Tras pulsar el botón de cargar código, de repente aparecieron los rangos de ubicaciones de todos sus rivales a través de las paredes. Para quienes no juegan CSGO les digo desde ya que esto no es normal. Se llama wallhack, que permite a los jugadores localizar a sus oponentes a través de objetos sólidos en la arena del juego. Este tipo de trucos son una forma astuta de obtener ventaja en los juegos de disparos multijugador, y los espectadores de Miss Queen Gemini no tardaron en darse cuenta. Pero sin saber que la habían descubierto, siguió jugando y peor aún, perdió. Y fue en ese momento cuando finalmente se dio cuenta de lo que había hecho, como se puede ver en sus expresiones faciales. We're trying to not be a noob. Tras ser atrapada pensarías que este sería el momento de confesar, ¿no? Pues escucha las excusas ridículas que dijo. Do you guys ever get that weird glitch in CS:GO where it shows your rank? That was a lie. Clara, give me 1 second. Clara, let me just message this girl. Give me 1 second. She promised me she didn't use it on my PC. This is what happens when you let people use your PC. Can't trust them. Alright, that's nice to know. Clara, 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 Clara. Sí, definitivamente no era Clara a quien vimos cargar el código de trampas al principio de la partida. Después de eso, Miss Queen Gemini abandonó la partida con remordimiento y su cuenta de CSGO acabó siendo baneada por el sistema antitrampas. Pero tras la enorme reacción negativa de la comunidad de streaming, su cuenta de Twitch también desapareció poco después, junto con cualquier posibilidad que tuviera de convertirse en jugadora profesional. Clara ha cobrado vida propia, convirtiéndose en un meme bastante despreciable. Cada vez que atrapan a un gamer haciendo trampas o jugando de forma antideportiva, es probable que en los comentarios culpen a Clara. Actualmente Gemini sube videos esporádicamente a un pequeño canal de YouTube llamado PokePie, también conocido como Fluffy. Claramente intenta esconderse de su pasado optando por una foto de perfil generada por IA. Sea lo que sea que esté intentando, su nuevo proyecto no está teniendo mucho éxito. Con menos de 300 suscriptores y solo 8 videos, creo que podemos afirmar que Clara tiene mucho que explicar. Los desarrolladores de videojuegos suelen transmitir en directo los juegos en los que trabajan, una excelente manera de interactuar con la comunidad. Sin embargo, estos desarrolladores suelen tener habilidades especiales que otros jugadores no poseen, lo que puede parecer trampa, como descubrió Joshua Twenil Craig Hauser en 2017. El director técnico del juego Battle Royale H1Z1 decidió transmitir en Twitch la partida que estaba jugando con sus amigos, pero cuando arrasó con un grupo de jugadores rivales, sus reacciones lo dejaron atónito. You can't see me? Oh my god, am I hidden? Oh my god. Can you guys hear me? See me? Oh my god, I'm so sorry guys. Hacer trampa de manera definitivamente no da buena imagen a un desarrollador, aunque parece que realmente se le olvidó apagar su capa especial de invisibilidad. O tal vez simplemente quería demostrarles a esos niños de 12 años quién mandaba. Parece fácil hacer trampa en un juego en línea, pero de alguna manera los perdedores también lo hacen en eventos de la vida real. El juego de cartas coleccionables Pokémon es un fenómeno masivo. Seguro que has visto todos esos videos vergonzosos de hombres adultos peleando por cartas. Pero parece que hacer trampa en sus torneos oficiales es un problema igual de grande. Con valiosas cartas y premios en efectivo en juego, no es de extrañar que algunos se arriesguen haciendo trampa. Mira a este tramposo y descubre qué hace. ¿Lo notaste? Él revisa su pila de descarte donde van todas las cartas usadas y disimuladamente saca una carta y la esconde debajo de la mesa. Luego la levanta con disimulo y la añade a su mano. ¡Qué descarado! Este acto tan despreciable ocurrió nada más y nada menos que en el Campeonato Mundial de 2024. Un comentarista de este video señaló que para colmo, el tramposo usa un tapete de juego del profesor. Los profesores son jueces, organizadores y demostradores oficiales del JCC Pokémon,
que se ofrecen como voluntarios para ayudar a la comunidad. Así que o este tipo es una figura de confianza en la escena que traicionó esa confianza con su comportamiento despreciable, o es alguien que compró uno de esos tapetes exclusivos por cientos de dólares. No sé qué es peor. En cualquier caso, una vez que este video se difundió, el perdedor, Eduardo Ruiz, fue expulsado de un colectivo mexicano de JCC Pokémon llamado El Calabozo Coleccionables. No se sabe si su equipo lo excluyó o lo descalificó el evento, pero podemos asumir con seguridad que sí. Un año antes, durante un torneo regional de 2023 en Suecia, Oliver Barnett y Lace Puisto fueron seleccionados para participar en un partido destacado. Un partido destacado es una partida transmitida en directo entre dos jugadores de alto nivel para que los espectadores la disfruten. Así que obviamente los aficionados pueden esperar un juego intenso y de alto nivel. Lo que no esperan es ver a jugadores haciendo trampas descaradamente. Resulta que durante esta partida destacada, Barnett derrotó al Pokémon de un oponente, lo que le permitió tomar una carta de premio. Estas cartas están boca abajo y se eligen al azar. La carta que el jugador elige se añade a su mano, creando nuevas oportunidades para futuras jugadas. Así que cuando los espectadores vieron a Barnett tomar un premio, mirarlo, decidir que no lo quería y elegir a otro, se enfadaron. Pero increíblemente a los jueces no les importó que hiciera trampa. Barnett no sufrió ninguna consecuencia y ni siquiera hizo ninguna declaración al respecto. Vaya, cada vez más parece un encubrimiento. La transmisión que mostraba el partido ya fue eliminada. Ni siquiera puedo averiguar si Barnett ganó o no. Créeme, lo he intentado. Si viste el partido y sabes cómo terminó, házmelo saber abajo en los comentarios. O si tienes más historias interesantes para este video, escríbeme a cheating@viamaze.com. Pero no solo JCC Pokémon tiene tramposos, Yu-Gi-Oh también tiene que lidiar con ellos. Quizás el caso más bajo fue el campeonato de Yu-Gi-Oh de 2024 en Las Vegas. Todo el evento parecía un foco de corrupción y villanía. Ahora bien, no es raro cometer errores en Yu-Gi-Oh y hacer trampa accidentalmente. Es un juego muy complejo, pero esto déjame explicarlo. El mejor jugador, Oscar, invoca a su monstruo en la zona 5, la del final. El jugador de abajo, Mitchell, toma la carta para leerla, lo cual está bien, pero la vuelve a colocar en una zona de monstruos diferente, el número 4. ¿Por qué es importante? Porque cuando Mitchell invoca a Relinquished Anima en la zona de monstruos extra, puede robar el monstruo de Oscar. Verás, Anima solo puede robar monstruos que estén justo frente a ella, y solo puede ser invocada en la zona de monstruos extra. Así que, al colocar la carta de Oscar en ese lugar exacto, se está dando una gran ventaja. Oscar se dio rápidamente cuenta de que Mitchell había movido ilegalmente al monstruo y los jueces ordenaron que lo devolvieran a su lugar. Todos cometemos errores, ¿verdad? Claro, pero este tipo volvió a hacer exactamente lo mismo en la tercera partida. De nuevo la trampa se corrigió rápidamente, pero ¿es en serio? No solo te están retransmitiendo en directo, sino que te atraparon una vez, Mitchell. ¿Qué se siente al saber que todo el mundo es tan malo? Pero no solo los juegos de cartas físicos sufren, ¿no? Los digitales también. Hearthstone es un juego de cartas de estrategia digital increíblemente popular con cerca de 24 millones de jugadores activos en todo el mundo. Y a diferencia de un juego de cartas normal, no puedes hacer trampa robando una carta de tu pila de descarte o colocando mal el monstruo de tu oponente. Pero en 2015, durante el torneo de Hearthstone Pinnacle 2, el jugador profesional Raphael Hosty encontró la manera de sortear esta restricción. Cada miembro del equipo profesional de eSport Team Archon, Hosty fue uno de los 6 jugadores invitados a competir en el torneo, que tenía un premio de $5,000. Su partida contra Adrian, life coach del Team Nihilum, se transmitió en directo para que todo el mundo la viera. Pero a mitad de la partida los espectadores notaron algo extraño en el fondo de Hosty. I was gonna say Raph. Wow. Whoa. That's a bit surprising. That's surprising to me, too. Para su vergüenza, la configuración de Hosty se reflejaba en el marco de la foto detrás de él, lo que demostraba que estaba mirando 2 monitores diferentes, y en uno de ellos se veía la transmisión en directo del torneo, lo que significaba que Hosty tenía una ventana completa de la mano de Life Coach. Esto se conoce como Stream Sniping, y es la versión digital de mirar las cartas del oponente. Las acusaciones inundaron internet de inmediato y en cuestión de horas, Team Archon expulsó a Hosty de su equipo como si fuera un tramposo. Hosty admitió más tarde haber tenido la transmisión en el segundo monitor, pero argumentó que, debido a un retraso de 10 minutos, no le sirvió de ventaja. Teniendo en cuenta que perdió contra Life Coach, la explicación tiene sentido.
pero si Hosty realmente intentaba hacer trampa, fue un intento ridículamente malo. Hoy hemos escuchado historias bastante sospechosas, pero esta se lleva el premio. Un creador de contenido japonés llamado Mutekimaru tuvo una idea. Verás, mucha gente transmite videojuegos en línea, pero ¿qué pasaría si alguien hiciera que sus peces transmitieran juegos en línea? Mutekimaru configuró una transmisión de video de su pecera utilizando un software de seguimiento en movimiento para traducir los movimientos de los peces en pulsaciones de botones. Si el pez entraba en una sección de la pecera, su consola registraba la pulsación del botón correspondiente. El pez se hizo bastante famoso en internet, logrando completar Pokémon Zafiro al 100%. Incluso descubrió un fallo en el juego que había permanecido oculto durante 18 años. Con esto en mente, el siguiente juego que Mutekimaru tenía en mente era Pokémon Violeta. Así que el genio inició el juego en su Nintendo Switch, configuró la transmisión en directo y los dejó jugar como siempre. ¿Serían capaces los jugadores de Branquias de completar el juego? No, pero en realidad no fue culpa suya. Cualquiera que haya jugado a Pokémon Violeta o Escarlata sabe perfectamente lo llenos de errores, rotos y mal hechos que están los juegos. Así que, sorpresa, el intento terminó cuando el juego se bloqueó repentinamente. Pero la transmisión continuó. El pez siguió nadando, ahora libre de las limitaciones del juego. Los espectadores entre risas observaron cómo el pez corría sin control por la consola, explorando la página principal e incluso cambiando el nombre de su cuenta de Switch a @. Pero la cosa empeoró. Hemos visto innumerables casos de tramposos y fraudes en esta serie, pero nunca nada como esto. En directo durante la transmisión, el pez accedió a la eShop y compró con éxito 500 yenes de crédito, unos $3 aproximadamente. Así es, este pez cometió fraude con tarjeta de crédito en directo a través de una consola Nintendo. Y para variar, cuando el pez realizó la compra, resultó que mostró los datos de la tarjeta de Mutekimaru al mundo. Por suerte, Nintendo le devolvió el dinero a nuestro héroe después de que explicara que la compra la había hecho su pez mascota. Imagina recibir una solicitud de soporte así. Al igual que Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds PUBG, por sus siglas en inglés, es un juego de estilo Battle Royale con un grave problema de hackers. Desde su lanzamiento en 2017, la mayoría de los trucos utilizados en este juego se centran en mejorar la precisión o la velocidad de los jugadores. Pero hay un truco tan ridículamente tonto que incluso el famoso streamer Michael Shroud no pudo resistirse a usarlo. Con más de 9 millones de seguidores en Twitch, este streamer profesional acumula decenas de miles de visualizaciones por transmisión. Y esto significó que hubo muchos testigos cuando se unió a las travesuras de este grupo de hackers en 2018. What the hell? Como en la vida real, los autos en PUBG no deberían volar así, pero Shroud no pudo resistirse a esta oferta. Shit, can you take me to the zone real quick? Yeah. I actually sell these cheats for Wait, don't say. Desafortunadamente, después de esto, Shroud se topó con un callejón sin salida. Al igual que Fortnite, PUBG tiene una política muy estricta contra las trampas que aplica indiscriminadamente, y la cuenta de Shroud fue baneada durante un mes entero. Más tarde se disculpó y admitió que sabía lo que hacía, pero que solo quería divertirse un poco. Es difícil culparlo. Después de todo, si alguien te ofrecería la oportunidad de viajar en un auto volador, sería difícil rechazarla, ¿no? Aunque algunos lo afirmen, nunca ha habido pruebas de que Shroud use trucos. Supongo que es así de bueno. Algunos supuestos speedrunners buscan fama, pero otros no se conforman con eso. Yadiwi era un speedrunner de Pokémon que saltó a la fama en 2023. Empezó publicando capturas de pantalla de sus tiempos en varios juegos en redes sociales. Eran buenos, pero no records. Sin embargo, en pocas semanas los tiempos que publicaba se fueron acortando cada vez más, hasta que empezó a publicar tiempos que requerían una suerte increíble y una precisión milimétrica. Después empezó a retransmitir sus intentos de récord en los distintos juegos de Pokémon. Finalmente retransmitió un intento de Pokémon Rojo en el que completó el juego en la asombrosa cifra de 1 hora 43 minutos y 52 segundos, un nuevo récord mundial. Pero aún así surgieron dudas, y otro poseedor de un récord, Wave Warrior, le pidió a Yadiwi que reiniciara el juego al terminar la partida. Yadiwi simplemente terminó la retransmisión y más tarde comentó que no había visto la petición y lamentó ser ahora sospechoso. Pero ¿por qué Wave quería que reiniciara el juego en directo? Bueno, eso demostraría que estaba jugando en directo y no simplemente mostrando un video pregrabado compuesto por videos editados. Así que, dada su actitud sospechosa, se inició una gran investigación sobre Yadiwi y sus numerosos speedruns de Pokémon.
Finalmente se descubrió que Yadiwi había editado sus partidas por completo. Tomaba videos de varios intentos y los unía para crear la partida perfecta, que luego transmitía como si fuera en directo. Las capturas de pantalla que publicaba antes de sus records no eran resultados reales, sino una historia para que su progreso pareciera creíble. Pero como ya mencioné, no lo hacía solo por fama. Verás, en la comunidad de speedrunning a veces se publican recompensas, desafíos comunitarios con premios en metálico. Yadiwi contactaba en privado con quienes publicaban las recompensas para preguntar sobre cómo reclamarlas. Su objetivo era el dinero. De hecho, si no lo hubieran descubierto, habría reclamado más de $8,000 en premios. Vaya, pero antes de que se publicara el informe de la investigación, Yadiwi confesó. Afirmó que también odiaba a los tramposos, que lo lamentaba mucho y que nunca le había importado el dinero. ¡Claro, lo que tú digas, amigo! Riolu es probablemente el speedrunner más increíble del mundo de los videojuegos. Su juego favorito es Trackmania, y en un momento dado fue el mejor de los mejores. De hecho, Riolu poseía un montón de récords mundiales. Fíjate que hablé en pasado. Verás, en 2021, el miembro de la comunidad Donadigo lanzó una herramienta que permitía a los usuarios analizar las speedruns de Trackmania. En sí, añadía una superposición que mostraba las entradas del mando de los jugadores mientras corrían. De la noche a la mañana se descubrió que un montón de poseedores de récords eran ilegítimos. ¿Pero cómo? Pues bien, sus entradas eran rápidas, increíblemente rápidas. Básicamente, habían usado trucos para jugar en cámara lenta y luego habían acelerado la grabación en postproducción para que pareciera normal. Con todo ese tiempo extra para reaccionar en cámara lenta, conseguir esos récords increíbles fue fácil de obtener. El único efecto secundario fue que sus entradas del mando también se aceleraron. Y sí, el mismísimo Riolu fue descubierto. El niño prodigio de Trackmania se convirtió de repente en su mayor villano. Literalmente miles de récords habían sido establecidos por este tipo a lo largo de los años, y muchísimos de ellos habían sido obtenidos mediante trampas. Sus récords fueron borrados y Riolu desapareció sin dejar rastro, arruinado. Pero poco después, dos nuevos usuarios aparecieron de la nada y comenzaron a establecer nuevos récords. 92 Bob y Ed resultaron sospechosos desde el inicio. Usaban aspectos raros en el juego, el mismo mando raro y se conectaban a las mismas horas que Riolu. Cuando acusaron a 92 Bob de ser Riolu, desapareció, y Eddie empezó a jugar más. Y cuando acusaron a Eddie, volvió a Bob. Pero lo más increíble, incluso sin hacer trampas, Riolu era un jugador fenomenal. Nunca hubo nada que le impidiera disculparse, empezar de cero y rehabilitar su imagen. Era bueno, más que capaz de lograr récords mundiales legítimos. Pero no, eso requería autocrítica. Quizás simplemente disfrutaba ser odiado. Con más de 100 millones de jugadores mensuales, League of Legends es uno de los juegos multijugador en línea más grandes del mundo. Para quienes no lo conozcan, consiste en dos equipos que luchan por ocupar y defender su mitad de un mapa. Para ello, los jugadores deben atacar o esconderse estratégicamente del equipo contrario. Pero el equipo profesional de eSports, Azubu Frost, encontró una ingeniosa manera de sortear esto en 2012. Durante el Campeonato Mundial de la temporada 2, Azubu Frost se enfrentó a Team Solomid. Desde el inicio, el partido estuvo plagado de problemas técnicos que causaron múltiples pausas, pero durante estas pausas los miembros del equipo Azubu Frost consultaron disimuladamente el minimapa que se proyectaba en la enorme pantalla del estadio. Esto les permitió ver con exactitud hacia dónde se dirigía el otro equipo y qué planeaban hacer. El capitán del equipo Wong en particular miró la pantalla en varias ocasiones antes de modificar su estrategia de juego de forma temeraria. Azubu Frost ganó la ronda, pero una investigación posterior de Riot Games, desarrollador de League of Legends, determinó que Wong obtuvo una clara ventaja injusta al consultar las pantallas. Además, compartió la información con su equipo, lo que les aseguró la victoria. Por esta conducta antideportiva, Azubu Frost fue multado con el 20% de sus ganancias del torneo, un total de $30,000, un golpe bajo. Con la enorme cantidad de trampas que se ven hoy en día en los videojuegos, no sorprende ver a tantos jugadores acusados de hacer trampas. A veces estas acusaciones se quedan solo en eso, sin pruebas definitivas. Por eso les presento algunos ejemplos inconclusos de posibles culpables. Déjame saber qué piensas abajo en los comentarios. Ghost Morgan es un miembro de Ghost Gaming, una organización de videojuegos con sede en Atlanta. Como jugadora profesional suele transmitir sus partidas en línea y los espectadores enseguida sospecharon de su estilo de juego.
Vamos, algunos de estos videos son demasiado raros para mí. Creo que definitivamente está haciendo trampas. Los comentarios en la publicación donde se incluyeron estos videos comparten esta opinión. La gente no se lo cree. Y no está sola. Esta es Careless Kitty, otra streamer que ha llamado mucho la atención por razones equivocadas. Fire sale is active. Buy station prices are adjusted. Good kill. Marking the rest of that squad on your tac map. Go get hunting. O sea, su estilo de juego es bastante sospechoso, ¿verdad? Pero por cada comentario que señala su posible uso de hacks, hay un montón de personas que la adoran. ¿De verdad está haciendo trampas? ¿Por qué su estilo de juego parece tan sospechoso? ¿Está soltera? Quizás nunca lo sepamos, pero sí estoy convencido de que Rockma está haciendo trampas. Un momento, en su biografía de YouTube dice específicamente que le gusta pensar que no hace trampas. Ah, entonces es comprensible. De hecho, insiste en que definitivamente no hace trampas todo el tiempo. En X, en los títulos de YouTube, durante las transmisiones, en todos lados. Me parece que la chica protesta demasiado. Es increíble la frecuencia con la que menciona las trampas. Podría ser un intento de generar controversia y por extensión su marca, o podría estar haciendo trampas de verdad. No sé qué piensas, pero yo me voy por la segunda opción. Aunque Fortnite es uno de los videojuegos más populares del mundo, todavía sufre de bastantes errores. Si bien explotar estos errores generalmente está mal visto, abusar de ellos en partidas o torneos profesionales es obviamente una imprudencia. Pero no es lo suficientemente obvio para el jugador profesional de Fortnite, Marky Locuras, durante el torneo de ESL Katowice Royal Fortnite 2019, cuyo gran premio era de $500,000. El jugador profesional del Team Heretic se quedó sin puntos de vida, pero gracias a un error no fue eliminado y rápidamente descubrió que podía seguir jugando. Debería haber avisado a un administrador del error. En cambio, explotó el error y esperó a que sus compañeros lo revivieran. Pero cuando su compañero le preguntó qué había ocurrido, hizo esto. Está claro que sabía que había hecho algo mal, pero intentaba evitar ser descubierto. Finalmente, los administradores se dieron cuenta de lo que había hecho y le pidieron que se fuera. Pero increíblemente, Marky se negó. Give me a reason. I need a reason. Tras ganar tiempo todo lo que pudo, finalmente lo convencieron de que abandonara su terminal y fuera descalificado del torneo. Pero este incidente desató un gran debate en línea. Técnicamente fue un fallo técnico, así que no es que Marky hubiera creado el truco a propósito. Pero siendo un jugador profesional debería haber sabido que no debía intentar explotarlo. Al final no recibió ningún tipo de castigo aparte de la descalificación. Me parece bastante decepcionante, sobre todo teniendo en cuenta que Epic ha demostrado estar dispuesta a banear jugadores por abusar de errores en el pasado. Claro, este ejemplo involucra un error que te permite esconderte bajo el mapa, pero el principio es el mismo. ¿Lo perdonaron por ser un profesional? ¿Hay corrupción en Epic? ¿Crees que el juicio fue justo? Házmelo saber abajo en los comentarios. Cada año Chess.com organiza el torneo benéfico PogChamps, un lugar donde tus influencers favoritos se enfrentan en un tablero de ajedrez. ¿O sería mejor decir en el campo de batalla? Grandes nombres como Critical, Pokimane e incluso Tyler One. Un creador menos conocido que participó en el torneo de 2025 fue Dr. Lupo, un streamer bastante común. Juega Fortnite, Fall Guys, básicamente a lo que sea popular en cada momento. Sin embargo, no juega al ajedrez. ¿Qué podría salir mal? El 30 de abril, Lupo se enfrentó al jugador de Pokémon Wolfie VGC, considerado un jugador mucho mejor. Verás, en lugar de rangos, Chess utiliza un sistema Elo, donde a cada jugador se le asigna una puntuación basada en su rendimiento anterior. Cuanto mayor sea el número, mejor se supone que eres. Así que cuando Lupo, con un modesto elo de 650, se enfrentó a los 1347 de Wolfie, el resultado parecía obvio. Con una diferencia tan grande en el elo, y dado que Wolfie había estado imparable en el torneo hasta el momento, los fans estaban seguros de que Lupo iba a perder. Y al principio eso parecía ser exactamente lo que estaba ocurriendo.
Perdió su reina al inicio de la partida y para quienes no lo sepan, la reina es muy importante. Pero de repente, como si se hubiera activado un interruptor, Lupo empezó a jugar como un campeón mundial. Hizo 26 movimientos científicamente perfectos seguidos, arrinconando a Wolfie y finalmente venciéndolo contra todo pronóstico. Pero a pesar de tantos movimientos perfectos, cometió algunos errores aparentemente tontos. Los aficionados sospecharon de inmediato. ¿Cómo es posible que Lupo no viera ninguna oportunidad para capturar la vulnerable reina de Wolfie y además lograron levantamiento de torre, una maniobra de altísimo nivel del que alguna vez has oído hablar? Seguro que ya lo sabes, estaba haciendo trampa. Los espectadores lo acusaron de usar un motor de ajedrez, un programa informático diseñado para analizar el estado actual de la partida y generar esos movimientos perfectos. Realmente activó un interruptor, solo que para hacer trampa. Por supuesto, Lupo negó rotundamente estas acusaciones. Claro, lo que tú digas, colega. Para colmo, Lupo incluso grabó una llamada con el mismísimo Wolfie para intentar desviar las sospechas. Admite haber realizado 26 movimientos perfectos seguidos. También reconoce haber estado mirando continuamente su segundo monitor, antes de afirmar que no había nada en él. No importa lo acostumbrado que estés a leer el chat, nadie se quedaría mirando una pantalla en blanco así. Más tarde ese día, Lupo tuiteó que se retiraba del torneo para ayudar a mantener la integridad competitiva. Afirmó que en realidad había visto la retransmisión principal de PogChamp en un segundo monitor, lo que le permitió obtener información adicional sobre sus competidores. Así que mintió, vaya. Bueno, al menos fue sincero, ¿no? Y retirarse fue un gesto noble. No. Ni siquiera 30 minutos después, Chess.com tuiteó que Lupo había sido descalificado por hacer trampa. No se retiró con dignidad, es más, ni siquiera dijo la verdad sobre cómo hizo trampa. Al día siguiente confesó en X confirmando que sí, que usó un programa de ajedrez para hacer trampa y que sí, que le mintió a Wolfie en directo. ¡Qué personaje! Y lo mejor, culpó de todo a su salud mental y afirmó que iba a empezar terapia. Amigo, ¿hiciste trampa en un torneo de ajedrez virtual benéfico y eso te llevó a terapia? ¡Qué cobarde! Y dicho esto, ya estoy harto de los tramposos. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.